Hola a todos, cordial saludo en esta primera entrega del año 2026. Es un gozo saludarles en el amor de Cristo, es un privilegio poder tener este espacio para compartir aquí en el Camino Podcast. Esperamos y confiamos que la gracia del Señor siga trabajando en sus vidas, que el amor de Cristo siga transformando su entendimiento hacia un mayor crecimiento y madurez en su amor y en su espíritu, y que este año que empieza, 2026, podamos seguir con la ayuda de Dios y su voluntad perfecta, podamos compartir mucho más de tantas maravillas que podemos encontrar en las Escrituras revelándonos a Cristo. Hemos venido hablando progresivamente de varios elementos muy relevantes, muy importantes de la vida de Cristo en nosotros. Y hoy, después que en el último capítulo habláramos de la fe y la carrera de la fe, hoy vamos a hablar de un elemento importante que hace parte de nuestras vidas y que es la predicación. Cuando el apóstol Pablo visita a los corintios, en su primera carta les dice algo muy importante respecto a lo que él se propuso, por supuesto, bajo la guía del Espíritu Santo, compartirles a ellos. Y en el capítulo de hoy, que hemos titulado Cristo es el Evangelio, pretendemos compartir con ustedes de una manera clara, progresiva y asertiva lo que significa realmente la predicación y lo que significa realmente que podamos llevar el Evangelio a otras personas. A lo largo de la historia, como hemos visto muchas veces, hemos usado términos por costumbre que no necesariamente explican con certeza lo que significa la obra de Cristo. Y lo que pretendemos nosotros es poder dar un poco más de luz, claridad y entendimiento a lo que la Escritura nos revela de Cristo y cómo la mente apostólica puede expresarnos a nosotros con claridad y con certeza quién es Cristo. Así que, sin más, vamos a ir a las Escrituras y hoy vamos a estar hablando de algunos versículos del capítulo 2 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Voy a leer inicialmente algunos versos en la versión Reina Valera y luego lo voy a leer en la versión Lenguaje Actual. Dice así la Escritura en el capítulo 2. Así que, hermanos, está escribiendo Pablo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí aparecen dos elementos bien importantes, centrales y claves de lo que vamos a hablar hoy. Pablo se propuso compartir y hacerles saber a los corintios acerca de Jesucristo y el crucificado. Y el versículo 3 nos dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, dice Pablo, y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora vamos a contrastar esa versión con la versión Lenguaje Actual. La versión Lenguaje Actual dice lo siguiente: hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles, me gusta como dice esta versión, me fascina. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo,
ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Por supuesto, esta versión tiene una explicación y una manera de traernos entendimiento mucho más clara. Es un lenguaje moderno que nos da mucha claridad acerca de lo que el mensaje quiere. Y así, ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Vamos a detenernos en este versículo 5 y vamos a empezar a reflexionar el día de hoy sobre qué es lo que el Espíritu Santo llevó a Pablo a hacer cuando estuvo en los Corintios para darles a conocer la vida de Cristo. Pablo dice que no fue con palabras difíciles ni trató de impresionarlos. Pensemos por un momento, como siempre, y reflexionemos cómo está compuesta la predicación del día de hoy. ¿Cómo está formada o cuál es el elemento central de lo que hoy en día llamamos predicación? Y queremos hacer un aporte importante, sobre todo por el hecho que a veces le llamamos predicación a diferentes prácticas dentro de la cultura cristiana religiosa que no son la predicación. El apóstol Pablo nos habla aquí de dos elementos claves y dice, al contrario, versículo 2, decidís hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Recordemos que unos programas atrás hablamos que cuando Cristo murió en la cruz, exclamó, consumado es. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que cuando el Espíritu Santo le reveló el poder de la muerte de Cristo en la cruz, al entender el consumado es, Pablo se propuso llevarle a los corintios el entendimiento de todo lo que ya había sido ganado por él para nosotros. Eso nos deja en varias perspectivas importantes. Reflexionemos, por ejemplo, ¿qué es la predicación entonces? Cuando hoy nos reunimos en cualquier lugar a hablarle a la gente de la salvación, de la obra de Cristo y del arrepentimiento y la fe. Tenemos que decir, de hecho, que hay elementos que por cultura religiosa han ido apareciendo dentro de la iglesia, pero que no son predicación. Pablo le llama a la predicación a hablarle a los corintios, personas que necesitaban ser salvas, les habla de Cristo y les habla del poder de su muerte en la cruz. Eso nos lleva necesariamente a entender que si Cristo es la vida eterna, todo lo que nosotros indaguemos y profundicemos fuera de Cristo es muerte eterna. Esto parece tajante para algunos, pero Cristo dijo algo muy claro, dijo, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Pensemos por un momento, si Cristo es el pan de vida eterna, todo lo que nosotros comamos que no sea Cristo será muerte eterna. Sin importar la intención, sin importar las palabras adornadas y sin importar tal vez las estrategias que la iglesia a lo largo de los años ha buscado implementar para alcanzar las personas. Como hemos dicho en este canal enfáticamente y con todo el amor, sin querer y no somos jueces de nadie, que las Escrituras revelan a Cristo y que las Escrituras nos traen el entendimiento a nosotros de lo que realmente es la vida en Cristo. Hemos leído que Cristo dice que las Escrituras dan testimonio de Él y que Él se encontró en diversas ocasiones con hombres a quienes les mostró lo que el antiguo pacto decía de Él y les reveló lo que Él venía a hacer. En este caso, Pablo, cuando viaja a esta iglesia, a estas comunidades, que dicho sea de paso, recordemos que las comunidades de los primeros 3 siglos no se congregaban en templos. Cuando Pablo habla de la iglesia, cuando las cartas apostólicas hablan de los hermanos en la iglesia en diferentes lugares, están hablando de comunidades que se reunían en casas. No había templos salvo las sinagogas judías, donde había algunos cristianos que eran judíos convertidos y seguían congregándose allí, pero los gentiles se congregaban en las casas y tenían un sistema relacional para crecer. Entonces Pablo
se dirige a esta comunidad con la firme intención de exponerles la verdad. Recordemos que Cristo es el camino porque nosotros estábamos perdidos sin Él. Recordemos que Cristo es la vida porque nosotros estábamos muertos sin Él. Y recordemos que Cristo es la verdad porque nosotros vivíamos en una mentira sin Él. Cuando Pablo le dice a los corintios, me propuse no hablarles con palabras difíciles, ni traté de impresionarlos. Eso es lo que nosotros queremos hacer en este medio. No hablar con palabras difíciles, no tratar de impresionar a nadie, sino de una manera coherente con las Escrituras, profunda en lo que ellas nos dicen, hablarles a ustedes de la obra de Cristo que ya fue hecha y que nos trajo a nosotros toda la vida eterna que necesitábamos para ser salvos. Pablo está afirmando que de una manera particular, él nunca quiso utilizar estrategias humanas. Aquí viene un elemento importante. Cuando nosotros tratamos de impresionar a las personas con nuestras palabras, cuando nosotros tratamos de traer o atraer a las personas a las congregaciones con elementos impresionantes, estamos abandonando directamente el propósito y el centro de Cristo en la vida de ellos. Pablo, siendo un erudito, siendo un hombre preparado, siendo un hombre estudiado, que hablaba muy bien, que tenía credenciales y cartas de los gobiernos romano, israelí, judío, podía pasearse en diferentes ciudades con autorizaciones y tenía una formación farisea profunda. Cuando viene a Cristo, Él nos hace ver que todo lo demás queda atrás y que ahora Cristo viene a ser el centro de toda su vida. Queremos decir esto porque de una manera importante la iglesia, lamentablemente, en muchos lugares ha caído en la desviación de presentar elementos a lo mejor bíblicos, tal vez, a lo mejor llamados espirituales, tal vez, pero ha desplazado a Cristo y a su obra en la cruz del centro de la predicación. Por eso nosotros queremos compartir con ustedes que cuando estudiamos las Escrituras necesitamos ver en ellas la obra de Cristo para que podamos entender, como veremos en este capítulo más adelante, si podemos abordarlo en este programa, que el Espíritu Santo nos revela lo que nos ha sido dado. Y cuando comprendemos lo que nos ha sido dado, entonces toda nuestra manera de pensar, toda nuestra manera de hablar, toda nuestra manera de vivir es transformada a la imagen y semejanza de Cristo. Pablo entonces dice, versículo 3, cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo no pretendía ser el protagonista. Pablo entendía claramente que si él no exponía con temor y temblor la obra de Cristo y él en la cruz, había perdido su tiempo. Y en eso la iglesia del día de hoy, lamentablemente, pierde el tiempo. Nos reunimos para hablar de testimonios, nos reunimos para hablar de experiencias, nos reunimos para hablar de estrategias, nos reunimos para hablar de planes, pero Cristo es el gran ausente en lo que la iglesia llama la predicación. No generalizamos, por supuesto, no estamos metiendo a todos en un mismo paquete, pero sí queremos decir que toda vez que una congregación o un grupo de personas que se congregue en nombre de Cristo y no revise y no estudie la obra de Cristo y en la cruz, ha sido tiempo perdido. A lo mejor aprenderemos estrategias, porque lamentablemente tenemos que decir que la iglesia se volvió en el siglo XXI un marketing. Estrategias, herramientas digitales, formas de alcanzar a multitudes, pero eso no necesariamente dice que la iglesia cumpla el propósito de Dios. Por el contrario, es fácil perdernos en el camino del éxito humano, ignorando que Cristo no está presente en nuestro entendimiento y en nuestra vida. Así las cosas, Pablo nos dice aquí, no fui a ustedes como un sabelotodo,
ni usé palabras elegantes. Por el contrario, solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder. ¿Qué hacemos nosotros, amados? Permitir y entender que quien hace la obra es el Espíritu Santo. Nosotros en este canal compartimos con todo el amor las Escrituras, sin un sesgo denominacional, sin un sesgo religioso, sino centrados en lo que ellas revelan de Cristo, para todo aquel que lo pueda escuchar en cualquier lugar del mundo, que por supuesto hable nuestro idioma. Y Pablo dice, el Espíritu mostrara su poder y los convenciera. Quien los convence y quien nos ha convencido a nosotros de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu de Dios. Pero para que eso suceda tenemos que exponernos de verdad, firme y trascendentalmente ante la claridad y transparencia únicamente de las Escrituras. Por supuesto, esto conlleva una responsabilidad y conlleva la decisión de saber que no somos nosotros los protagonistas. El mensaje del Evangelio no es como tal un mensaje, sino una persona. El Evangelio es Cristo mismo. ¿Qué hacemos nosotros? No damos a conocer un mensaje, damos a conocer a Cristo. Recordemos que en Juan 17:3, Él mismo dijo que la vida eterna era conocerlo. Así que sus hijos y su iglesia, a aquellos que viven rendidos a Él, a quienes Él les llama iglesia, están destinados por su obra perfecta para darlo a conocer. No son palabras que le decimos a la gente, sino es la obra del Espíritu que las transforma progresivamente cuando ellas se rinden a la verdad y a la bondad perfecta de un Dios que nos salvó por amor. Pablo entonces en estos 5 versículos de introducción en el capítulo 2 nos está diciendo claramente que creemos en Dios no por la sabiduría humana, dice el versículo 5, sino por el poder de Dios. Y recordemos que el poder de Dios es Cristo. Así las cosas, estimados amigos y hermanos, tenemos que comprender que Cristo es el Evangelio y que Cristo es el único que necesita estar siendo el centro de todo lo que hacemos. Está bien hacer actividades que apoyen lo que hacemos, pero siempre y cuando Cristo esté en el centro de lo que compartimos y su obra en la cruz, entonces la iglesia estará cumpliendo el diseño por el cual fue escogida, darlo a conocer a Él y que la gente pueda saber y comprender que solo su obra en la cruz transforma. ¿Sabe? Los testimonios son importantes. Claro que sí. Nos alegra saber lo que Dios hace en la vida de otros hermanos. Eso es bien importante. Pero un testimonio no transforma. Un testimonio puede llegarnos al corazón, puede mover nuestras emociones y puede causarnos admiración por lo que Dios hace. Pero nunca un testimonio va a transformar mi interior, porque mi interior solo puede ser transformado por la obra de Cristo en la cruz. Y si la iglesia desplaza esa verdad e ignora la gracia, vamos a tener multitudes de gentes reunidas en vano cada domingo. Y por consiguiente, vamos a tener una iglesia inmadura, una iglesia que no crece, aunque tenga muchos asistentes. Y vamos a tener una iglesia que no tiene el carácter de Cristo en su diario vivir. Por eso Pablo aquí nos dice claramente que el centro de su predicación fue Cristo y Cristo crucificado. Vamos a abordar profundamente un poco más lo que dice Pablo en el versículo 6 y dice: sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, hablamos con sabiduría, otra vez, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente, escuche, y los gobernantes de este mundo. No es la estrategia que usamos, no es el marketing que utilizamos, ni lo bien elaborado de muchas palabras. Es que Cristo esté en el centro, revelado a través de las Escrituras. Pablo dice en el versículo 7, el poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Analicemos esta frase. Cuando las personas que dan a conocer un mensaje de salvación o a Cristo ignoran que el centro es la cruz y la obra perfecta de salvación,
dice que el poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Si nosotros hablamos de cosas vanas, la gente se va a sentir emocionada por unos momentos, pero pronto lo va a olvidar y sus vidas van a seguir siendo iguales. Dice el versículo 7, nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo. Eso lo dice Pablo reiterativamente en sus cartas, que Dios tenía un plan desde antes de fundar el mundo y que se lo vino a revelar a la iglesia para que la iglesia lo dé a conocer. Y ese plan es sencillamente Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Eso lo veremos en un próximo programa. Así que, y Él quiso manifestarnos ese plan para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, esta parte es maravillosa. Si ellos lo hubieran entendido, no habrían colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Pablo está diciendo, si este grupo de personas que condena a Cristo hubieran sabido que al condenarlo y llevarlo a la cruz participaban perfectamente del plan de Dios, no lo hubieran hecho. Pero ignorando tal cosa, lo crucificaron y lo único que hicieron fue permitir que la voluntad de Dios se cumpliera para salvación nuestra. Así las cosas, para ir cerrando este capítulo y dejar claro este tema, nosotros entendemos que la predicación es Cristo y su obra en la cruz. No con palabras elaboradas, no con estrategias humanas y mucho menos con ingredientes temporales que solo alimentan las emociones de la gente. Eso puede llenar lugares, eso puede atestar de gente lugares, estadios, locales, edificios, todo lo que se quiera. Pero la verdad es que Cristo a lo único que le llama iglesia es a todos aquellos que viven rendidos a Él, que lo conocen y que han decidido morir a sus propias vidas para que la suya les sea revelada. En la siguiente entrega continuaremos ampliando un poco más lo que sucede cuando Pablo expresa lo que hacemos cuando Cristo es el centro de la predicación y veremos cómo el Espíritu Santo que vive en nosotros nos va a dar a conocer lo que ya nos ha sido dado, el consumado es. Amados amigos y hermanos, gracias por compartir este contenido en sus redes sociales, gracias por vernos y escucharnos. Iniciamos un año nuevo sabiendo y comprendiendo que toda la provisión ya ha sido dada en Cristo y que Dios en Él ha puesto todas las cosas para que nosotros mientras caminemos en esta tierra tengamos lo necesario para poder expresar su vida en nosotros. Los vemos en una próxima entrega aquí en El Camino Podcast. Comparta por favor en las redes sociales, escríbanos sus comentarios y estaremos atentos a responder y compartir. Gracia y paz a todos ustedes. Un gran abrazo en Cristo.